La espiritualidad es un sendero que se recorre de manera personal, yo desarrollando mi espíritu, tú desarrollando tu espíritu, pero tiene una paradoja, y es que aunque es un camino individual, es un camino para dejar de ser individualistas. Es decir, yo recorro mi propio sendero y tengo mis propios pasos en el desarrollo de mi espíritu, pero desarrollando mi espíritu, recuerdo, reconozco, comprendo, aprendo mi conexión con todo lo demás y con todos los demás. Llego a esa conciencia de unidad, de totalidad y a ese logro de la inteligencia del corazón que nos permite sentirnos cercanos, donde se enciende la cordialidad o la misericordia, que son términos ligados al corazón y que en otras palabras traducen el hecho de que cada ser humano sea capaz de llegar a sentir el ser de la otra persona y lo que está viviendo, y de esa manera pueda buscar en sí mismo una manera de recordarle la gracia de la vida. Entonces, estamos aquí como buscadores y somos parte de un círculo de real interpretación, lo cual nos hace la exigencia, nos pone ante la responsabilidad de estar recorriendo el sendero de desarrollo de mi propio espíritu, pero enfocado en la construcción de esa conciencia que es colectiva, que significa lo que yo voy viviendo, pensando, aprendiendo, de alguna manera va a influir en los que me rodean, y lo que pasa con los que me rodean de alguna manera influye en mí. Mi despertar de alguna manera puede ayudar al despertar o al recordar de los demás, y los caminos, los pasos, las etapas en las que están los demás también ayudan. Refleja algo de mí y aporta algo para mí. Entonces, a eso nos convocan los círculos de la real interpretación. Y el tema de hoy tiene todo que ver con ese énfasis, porque si estamos hablando de verdaderos espiritualistas, y el verdadero espiritualista está enfocado, está encargado de su proceso individual, de su espíritu, pues ese proceso individual de cada persona en su espíritu tiene un propósito, debe tener una guía. Esa guía es este tema que se propone hoy, la forja del Cristo. Es decir, aunque el camino de la espiritualidad es individual, todos estamos mirando hacia un propósito, que es la cristificación, digámoslo así. La forja del Cristo. Algo que podemos tomar como referencia a Pablo de Tarso, que dijo en Gálatas 4:19, o sea, en una carta escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito, que Cristo sea formado, o el término que estamos usando acá, de la forja. Y Pablo lo reseñó así, escribiéndoselo a las personas que él estaba guiando en el cristianismo. El cristianismo, en sus orígenes, trataba de las personas que seguían el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo precisamente trata de la cristificación, es decir, todo lo que Jesús enseñó tiene que ver, o se puede comprender, lo podemos plantear como las enseñanzas que guían al ser humano en el camino de desarrollo de su espíritu para cristificarse o para formar el Cristo. Entonces Pablo, hablando a estas personas, a los Gálatas, que están siguiendo las enseñanzas de Cristo, les dice: hey, todo lo que yo hago, todo es para llegar a que el Cristo se forme en ustedes. Entonces de ahí ya tenemos un punto de partida donde comprender que Cristo no es solamente Jesús, sino que Cristo es una condición espiritual que está en todos, que todos estamos llamados a desarrollar. Que el Cristo sea formado en nosotros, esa expresión, Cristo formado en nosotros. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede referir? Es decir, cuando Pablo menciona esto y enseña, da a conocer las enseñanzas del Cristo, él las entrega para que sean aplicadas, igual que Jesús. Vino, trajo un mensaje, lo enseñó en palabras, lo enseñó en acciones, lo enseñó con un ejemplo demasiado palpable con su proceso hasta la resurrección. Ese poder de Cristo
enseñado por Jesús en sus conocimientos, iba adornado, digámoslo así, o llevaba de acompañante una expresión de Jesús: guardad mi palabra, guardad mi palabra. El que guarda mi palabra es el que me sigue, el que guarda mi palabra es el que me ama. En diferentes formas lo fue expresando para referir que todo lo que él estaba enseñando debía ser puesto en práctica. ¿Por qué? Entonces aquí volvamos a esa aclaración sobre la diferencia de Jesús y el Cristo. El Cristo es una esencia espiritual y Jesús es la representación humana, el personaje, el hombre que caminó sobre la tierra. Este hombre, Jesús, traía esta esencia. Y esta esencia, Cristo, se expresó a través de este personaje o presencia que llamamos Jesús. El mensaje de Jesús es para que todo ser humano llegue a vivir esta esencia, sea esta esencia crística. Y la manera de lograrse es que quien recibe su mensaje lo aplique. Lo mismo replicó Pablo: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto. O sea que quien entrega esas enseñanzas hace las veces de partera, siempre y cuando tenga claro cuál es el propósito. Si se tiene la claridad de que esto se está haciendo para que en el otro se forme el Cristo, entonces es como que yo estoy ayudando a que se forme el Cristo en esa persona que está recibiendo el mensaje, tal como quien trae el mensaje a mí está ayudando a que en mí se forme el Cristo. Y si nos vamos hacia atrás, pues entonces estamos hablando de que Jesús es como una partera para con nosotros. Trae un mensaje y está en ese proceso de enseñar para que el Cristo se forme en nosotros. ¿Pero qué es ese Cristo que se forma? Esta esencia que Él trajo y transmitió a través del mensaje, cuando cada persona toma el mensaje y lo aplica en sí mismo, florece esa misma esencia dentro de sí. En otras palabras, lo que hace Jesús es sembrar. Ya hemos hablado y es una metáfora que se ha tenido en cuenta muchas veces, el sembrador. Jesús viene y siembra con el mensaje, y la semilla que está dentro de ese mensaje es la esencia crística. Quien recibe el mensaje y lo aplica, ese es el símil de cultivar la semilla. Cuando yo estoy aplicando ese mensaje, estoy cultivando la semilla. Y ese cultivo va a llevar a que florezca y dé fruto. Ese florecer y dar fruto es el testificarse. Emerja esa esencia. Porque además, todo ese proceso y trabajo de Jesús como sembrador y la entrega de conocimiento que también hizo Pablo, en realidad es un proceso de recordación, de ayudarnos a recordar. Es decir, es recordarle al ser humano, es que esto que tú estás viendo en mí, y podemos ir al ejemplo de Pedro y Jesús, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le responde, esto no te lo ha dicho carne ni sangre, sino mi Padre, que habita en los cielos. Y por eso yo te digo que tú eres Pedro, la roca, y sobre esta roca edifico la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento entre Pedro y Jesús? Aquí debemos tener en cuenta otra cita, y es una en la cual Jesús anuncia que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, para que Pedro pudiera reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tenía que haber tenido una sintonía con el Padre, una conexión con el Padre, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, el Padre a través de Pedro, que el mismo Jesús lo dijo, no te lo ha dicho carne ni sangre, sino mi Padre, él reconoce al Cristo. Pero asimismo, como el Padre reconoce al Hijo, el Hijo reconoce al Padre. Lo que Jesús está viendo en Pedro es un reflejo de sí mismo, porque dice, tú logras ver que yo soy Cristo, quiere decir que te conectaste con el Padre. Y si tú te conectaste con el Padre, quiere decir que tú también eres Cristo. Y por eso eres la piedra sobre la cual edifico, ya que Jesús... Ok, entonces estoy hablando del momento en que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús le devuelve la expresión, de alguna manera le dice, ok, si tú lograste ver que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, resulta que tú también lo eres. Porque el hecho de que tú hayas logrado entrar en esa conciencia es que has logrado tener una conexión con el Padre, que es el que conoce al Hijo. Y el Hijo es el que conoce al Padre. Entonces, Pedro entró en esa dimensión de cristificarse y por eso pudo reconocer al Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Para fundamentar el hecho de que en todos está la esencia crística. Todos somos ese Cristo, todos tenemos esa semilla. Y el trabajo de Jesús y el trabajo de las enseñanzas de desarrollo espiritual debe ser enfocar o guiar a que el ser humano cultive esa semilla. De manera que crezca, florezca y dé el fruto de ser Cristo. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza el ser Cristo? Ya dijimos, listo, todos tenemos la esencia, pero el cristificarse, el ser Cristo en propiedad, ¿qué lo determina? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la cualidad que define el estado, digámoslo así, o la estancia de ser Cristo, el nivel, el logro, digámoslo así, de ser Cristo? Aquí ustedes también pueden hablar, ¿cierto? O pueden escribir, porque me gustaría que fuéramos así compartiendo. Ok, entonces ya saben, chicos, en el chat del grupo de círculos, ahí si quieren escribir, o ahorita los tengo bloqueados con el micrófono, pueden intentar abrir su micrófono, yo inmediatamente me doy cuenta si quieren participar y yo les activo el micrófono. Sí, adelante, Jaime. Ok. Ya si hay algún mensaje, algo, yo aquí te voy dando lectura de algún mensajito que manden por ahí. Listo, perfecto. Bien. Vamos a tener como base precisamente lo que vemos en pantalla. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es el mensaje que tenemos acá, que se usó como invitación, ¿no? Entonces, este mensaje vamos a tenerlo como referencia, como una base para esto que estamos preguntando. ¿Cuál es la condición que determina el ser crístico o el ser Cristo? Dice que soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que sigue ese mensaje de Jesús, que lo que hace es recordar la esencia crística, o sea, el que sigue, en final de cuentas, el que comienza a buscar esa esencia crística ya no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto de la luz de la vida hace referencia directamente a otra cita, la cita de el primer capítulo de Juan, cuando habla del verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, todo lo que fue hecho con el verbo fue hecho y nada de lo que está hecho sin el verbo dejó de estar hecho. El verbo era la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice ese apartado del Evangelio de Juan. Cuando nos habla aquí de que el que sigue la luz que es Cristo tendrá la luz de la vida, en otras palabras, nos está hablando del verbo. La condición crística está ligada al verbo. ¿Y qué es el verbo? Sería una pregunta similar o afín con el primer cuestionamiento que hicimos. ¿Cuál es la característica, cualidad o indicador del ser Cristo, de que aflora, de que estamos viviendo esa condición? Tiene que ver con esta pregunta de el verbo. ¿Qué es entonces el verbo?
Bien. El verbo, traducido también como la palabra, en realidad al latín, o cuando viene al español, su procedencia es un término griego que es el logos. Y el término logos tiene varias interpretaciones. Una de ellas es lógica, otra de ellas es discurso, y por eso se toma como palabra. Las religiones han utilizado esto para hablar de que hacer enlace con el Génesis cuando dice que el supuesto Dios que estaba creando hablaba y se expresaba la creación. Entonces, hágase la luz y la luz se hizo. Hágase la luna y se hizo la luna. Hágase esto y se hizo. Y que ese es el poder del verbo, que entonces hay un personaje que habla y se hace. Pero la realidad es que el logos, como lógica y como discurso, también tiene que ver con energía, con luz, y en sí con un poder creador. Entonces, verbo no se traduce solamente como la palabra. Verbo se traduce como poder creador. El poder creador que se expresa en la palabra, pero que también se expresa en el pensamiento, que también se expresa en la acción, porque en sí tiene que ver con una energía. Entonces, Jesús dice que Él es la luz del mundo, la luz de la vida. Y el verbo dice que es la esencia de donde viene la vida. Esta vida que nos está diciendo la luz de la vida es la que debe guiar al hombre para ser Cristo. Cuando el ser humano es guiado por esa luz de la vida, que es el verbo, ahí está siendo Cristo. Pero esta luz de la vida, que es el verbo, tiene un origen, tiene una procedencia, el Padre, el Gran Espíritu. Luego, cuando Jesús dice de ser Cristo y expresa en todas sus acciones el ser Cristo, siempre hace una referencia, y es que esto que digo, esto que hago, no es por mi cuenta, es el Padre que habita en mí. Él siempre hace referencia a que está realizando la voluntad del Padre. Quiere decir que su expresión de palabra, de acción, de pensamiento, tiene verbo porque Él está en conexión con el Padre. Eso es la cualidad de ser Cristo. El vivir siendo uno con el Padre. Me hace recordar hay una película sobre Jesús, que en realidad está enfocada a María Magdalena, que de hecho es eso, la película de María Magdalena. En YouTube está, pero en inglés. Voy a dejarles un enlace donde de pronto podrían verlo. Bueno, es que no. A ver, creo que acá. Creo que ahí pude poner en lo que me imagino que es el chat de la reunión. Puse un enlace. Sí, ahí está. Gracias. Okay. Ahí hay un enlace que ojalá les sirva. Si quieren ver esa película, es muy interesante. Y hay una parte donde María Magdalena le hace una pregunta a Jesús. Están ellos dos solos conversando y ella le dice, ¿cómo se siente ser uno con Él? Como Jesús siempre está hablando del reino de los cielos, ser uno con el Padre, que Él hace la voluntad del Padre, que el Padre actúa a través de Él. Y Magdalena le pregunta, ¿cómo se siente ser uno con Él? Jesús le sonríe y más allá de dar una respuesta directa a la pregunta, dice, nunca antes nadie me había hecho esa pregunta. Y lo que yo comprendo personalmente es que está haciendo la referencia como, estas son las preguntas que me deberían hacer y no me las hacen. Están preguntando otras cosas y no se están interesando por esto, que es el fondo, es la esencia. Ser uno con Él. Viendo la película, da la sensación de una respuesta. Y es que muestran unas escenas de María Magdalena sumergida en el océano.
y lo tomo como comprender que ser uno con el Padre es como sentirse sumergido en el océano. Y en vez del océano, que es una experiencia física, está sumergido en el espíritu de la vida, en el verbo, en la luz de la vida. Estar sumergido en su presencia, en esa gran conciencia. Cuando cualquiera de nosotros logra ser uno con Padre o Madre, vivir en Él, que nuestra conciencia diaria, segundo a segundo, está en estar sumergidos en el gran espíritu. Esa es la posibilidad o el logro de que florezca la esencia crística. Entonces, cuando Pablo dice, sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, es formar en nosotros la conciencia de vivir siendo uno con el Padre. Es que despierte en nosotros esa realidad de que estamos sumergidos en Él. Como Pablo también dijo por allá en Hechos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. De hecho, en otros textos apócrifos también hacen esas referencias. Dice, el que mora en el amor, mora en el Padre y el Padre en él. Y esa clave de morar en el amor es exacto un enlace con la enseñanza de Jesús, cuyo primer mandamiento es ese, el amor. El amar a Dios sobre todas las cosas, toda vuestra mente, vuestro cuerpo, vuestro corazón, y luego al prójimo como a ti mismo. Luego, si yo amo a Dios con todo lo que soy, estoy amando a Dios en mí, en lo que soy. Luego, cuando voy a amar al otro como me amo a mí, voy a amarlo amando a Dios. Voy a amarlo porque en Él está Dios, tal como me amo a mí porque en todo de mí está Dios. Más o menos esa es esa enseñanza del primer mandamiento. Entonces, quien va a morar ahí, quien va a esa práctica de esa ley, se sumerge en esa presencia de Padre y Madre, comienza a experimentar ser uno y ahí florece la esencia crística. Ahí el ser humano camina en esta luz, la luz de la vida, sin la cual, entonces, estamos en la oscuridad del amor. Lógica, ¿no? Si Él nos está invitando a la luz de la vida, es porque de alguna manera caminamos en la ignorancia de la muerte, la oscuridad de la muerte. Aunque tengamos vida en el cuerpo, o sea, nos movamos y fisiológicamente funcionamos, hay una especie de muerte en el sentido de no vivir con total conciencia la presencia y unidad con Padre y Madre. Cuando llegamos a ese nivel, ahí llegamos a la luz de la vida. Ahí contenemos o nos hacemos conscientes del verbo. Ahí florece el Cristo. Por lo tanto, porque se forme el Cristo en nosotros es que se forme esa conciencia de nuestra unidad y conexión con Padre y Madre. Y de que nuestro pulsar, segundo a segundo, sea una conciencia de esa condición. Significa que toda la experiencia de vida que tenemos, cada pensamiento, cada definición de lo que vemos, de lo que escuchamos, antes de ser juzgada y definida por lo que hemos construido en la mente, aparezca la conciencia de estar viendo, de estar escuchando desde el corazón, que es lo mismo decir desde el espíritu de Padre y Madre, sumergidos en esa conexión. Ahora, ¿por qué se habla de forja? Forja es un término que está ligado a la interpretación de Cristo como cristal. Pero Cristo interpretado como cristal es solo eso, una interpretación, que tiene una validez en el hecho de que el cristal se forja, sale de una piedra, se pule, y es un elemento muy rico, no solamente por su belleza, sino porque en su configuración o en su estructura es especial. La especialidad que tiene un cristal es que su configuración atómica, iónica, es prácticamente perfecta. Es una configuración que, de hecho, si ustedes buscan qué significa cristal en la ciencia, en términos científicos,
van a encontrar esa definición. Un cristal es algo que tiene una alineación o una formación en un orden perfecto. Entonces, lo que pasa con un cristal, como con un diamante, es que su configuración interna, atómica, iónica, es de un orden tan exacto que a eso le debe su transparencia y a la vez su fortaleza. Es un comprimido de carbono, es uno de los elementos más abundantes en la creación, por lo menos en el planeta y en nosotros también. Y es una conformación de carbono forjado a través de la presión que lo comprime, que lo lleva a esa estructuración perfecta que le da su transparencia y la condición, en esa transparencia, la condición de contener y difuminar la luz. Por eso un cristal, cuando recibe la luz, abre el arco iris. Un cristal tiene la condición de recibir luz, guardarla y reflejarla, contenerla y expandirla, multiplicarla. Desde ese punto de vista, la metáfora del Cristo como cristal es que nosotros, a partir de la experiencia humana, conformemos una conciencia que es capaz de vivir en presencia de Padre Madre, constantemente en esa unidad, y gracias a ello sea capaz de contener y transmitir la luz. Luego, la forja significa entonces pulir lo que en nosotros, desde nuestra condición humana, nos aleja de vivir la unidad con Padre Madre. ¿Cuáles son los juicios? Y hablemos de esos juicios como la construcción del ser humano, que en este caso no es el Cristo, sino que sería, dentro de la metáfora de toda la enseñanza de Jesús, como un Judas que tiene una confusión, un Judas que tiene una cercanía y una interacción con la oscuridad, un Judas que en términos prácticos de nosotros lo podemos llamar ego. Es la construcción de una identidad superficial, humana, basada en el sistema, basada en el mundo, que construye una forma de pensar, una forma de ver la vida, un panorama mental ignorante de la plenitud del Espíritu. Por eso ese Judas le interesan más las monedas que el Cristo, representando las monedas lo que es la oferta que tiene el mundo. La oferta que tiene el mundo no quiere decir que si el mundo me ofrece una mansión, al tener una mansión, yo prefería el mundo que al Cristo, no. La oferta que tiene el mundo es en primer lugar un programa mental. La oferta que tiene el mundo es comprar el imaginario o las ideas de lo que creo que significa existir, de lo que creo que significo yo como ser humano, de lo que creo que es la vida. Entonces, si yo creo que la vida es lo que el mundo vende, estoy creyendo que yo soy solamente un cuerpo y una mente. Un cuerpo y una mente que tienen un fin, la muerte, y que entre el nacimiento y esa muerte deben lograr unos objetivos que el mundo mismo le enseña para poder ser alguien en la vida. Y en el camino de lograr esos objetivos debe ser útil a esa maquinaria y a ese sistema. En otras palabras, como una especie de síntesis sobre la propuesta, la ideología de existencia humana, nosotros somos un aparato productor y consumidor que debe realizarse a través de la construcción de una imagen, la imagen del ser humano exitoso, la imagen del ser humano acumulador, la imagen del ser humano que se hace glorioso siempre y cuando alcanza ese nivel del prototipo exitoso, del prototipo poderoso. Y podemos irnos por esa línea de comprender la imagen del poder. La imagen de prototipo del ser humano valioso está ligada totalmente al poder, porque si nos ponemos a analizar todo lo que nos venden como la posibilidad del desarrollo de un ser humano, tiene que ver con poder, tener poder, escalar en el poder y con ese poder generar un impacto. Y
¿quiénes son los que ostentan el poder? O ¿a cuáles personalidades se les reconoce como que tienen poder? Aquellos que tienen una riqueza material, porque con esa riqueza material pueden acceder a lo que el mundo les ofrece, lo que sea. Entonces, cuando el ser humano compra esa idea, no necesariamente tiene que comprar el carro, la mansión y tal, para eso no. Yo puedo no tener el carro, no tener la mansión, no tener los viajes, no tener aviones y no tener riqueza y no tener ese poder del mundo y aún así haber comprado la idea y vivir dentro de esa idea de que soy un cuerpo, de que el tiempo es oro, estoy en una carrera, antes de morir lograr esto, etc. Toda esa concepción de la existencia humana a partir de la materia nos aleja del reconocimiento de nuestra esencia crística y por ende de la posibilidad de vivir siendo uno con Padre Madre, que es lo que nos hace Cristo. Luego, partiendo de esto, hablar de forjar el Cristo, tomando también como referencia la metáfora del cristal, es poder pulir nuestra experiencia de vida, pulir nuestra mente, pulir nuestras emociones, pulir nuestra conciencia diaria de esa idea, de manera que el ser humano aprenda a vivir su valor de ser solo por ser, que yo valgo porque soy, que mi riqueza está en ser, que el propósito de cada día de mi vida, sea cuanto sea que dure, es experimentar esa unidad con Padre Madre, es aprender de esta creación, es ser ese amor en el cual mora el Padre. Porque si yo moro en el amor para morar con el Padre y el Padre es amor, automáticamente la cualidad del ser crístico es ser amor. Porque vive en amor, recibe amor, expresa amor. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos impide esto? Y ahí es donde tengo que rememorar lo que dije al principio. La espiritualidad como un camino individual. Porque yo tengo que saber identificar cómo soy Judas. ¿Cómo traiciono mi esencia crística? ¿Cómo la vendo? De hecho, ¿cómo la beso para entregarla? Porque es lo que hizo Judas. Recibió monedas y luego con un beso lo entregó. Pero conociendo, o sea, es que el nivel de Judas es tremendo porque el Judas conoce al Cristo. O sea, está con él, comparte con él, aunque no comprenda lo que significa como lo hizo Pedro en su momento. Pero está con él. Y aún así, lo traiciona, lo vende y lo entrega con un beso. ¿Cómo yo soy Judas de mi esencia crística? ¿Cómo la entrego? ¿Con qué tipo de pensamiento? ¿Con qué actitudes? ¿En qué momento lo entrego? Por ejemplo, quise poner como un punto de partida los juicios. Una de las cosas que nos controla como seres humanos, alejándonos de nuestra esencia crística, es los juicios. Vivimos en un programa automático de juzgar y usamos, como si fueran armas, una ametralladora disparando balas miles por segundo, porque todo el tiempo tenemos un juicio, no solamente y no necesariamente juzgando a otros, sino a nosotros también. Porque cuando yo tengo esa idea de ser el pobre o de ser la víctima o de ser el rico, esos son juicios. Me estoy juzgando. Cuando yo tengo el juicio de ser el bueno y el otro el malo, estoy teniendo juicio. Cuando me estoy quejando de una situación o de una condición, estoy viviendo en un juicio. Cuando veo algo como feo porque no me gusta, estoy viviendo en el juicio. Todos estamos configurados de una cantidad de juicios que funcionan de manera automática. No hay que pensarlo. Tú simplemente tienes X cosa, lo que sea, frente a ti y el juicio se desata. Si no te gusta el color rojo, no necesitas pensar para que veas a alguien de rojo y en tu mente se reproduzca el pensamiento de que, mira a ese o mira a esa como está vestida de feo. Inmediatamente va el juicio. O si tú quieres impresionar a alguien y te equivocaste, te tropezaste, etcétera,
inmediatamente vas a tener en tu mente reproduciéndose el pensamiento de que eres un tonto o que eres una tonta. Y vas a tener en tu cuerpo emocional la sensación de la vergüenza y de que vales poco, y por la noche te vas a acostar pensando que tuviste un mal día. Los juicios son diálogos interiores que leen o que interpretan la realidad y la construyen. Y esos juicios, como una metralleta todo el tiempo disparándose, definen lo que vivimos, definen a dónde se va nuestra atención y por ende definen quién estamos siendo. Por medio de todos esos juicios, viviendo, disparando los juicios y además siendo impactados por esos juicios, ahí estamos dejando de lado al Cristo. Porque el Cristo no vive en los juicios. No vive dentro de las etiquetas que tiene la mente para decir esto es aquello y esto es aquello. El Cristo, en vez de vivir en los juicios, vive en la voluntad del Padre, lo que dijimos al inicio. ¿Cuál es la condición o la cualidad o el indicador, lo que define el ser Cristo? Ser uno con Padre Madre. Ser uno, vivir sumergido en esa conciencia, en esa presencia, entregado a ese amor, a esa sustancia. Jesús todo el tiempo lo decía, no soy yo, es el Padre. Es lo que digo, no soy yo, es el Padre. Es lo que hago, no soy yo, es el Padre. Todo el tiempo su enseñanza fue de entregarse al Padre, porque Él es el amor vivo. Entonces, la condición crística se diferencia con ser el Judas, porque el Judas vive en el juicio, que señala, que acusa, que entrega, que se vende, mientras el Cristo vive en una sola premisa, la voluntad del Padre. Entonces, no importa qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué está pasando, la premisa siempre es la misma. Hacer la voluntad del Padre. Ser y hacer la voluntad del Padre. Que si lo compilamos con otra de las formas en las que Jesús refería siempre esto, es la morada. La morada del Padre, que yo lo dije hace un momento. El Padre mora en amor, quien mora en amor, mora en el Padre y el Padre en él. Entonces, en esas dos claves, morada y voluntad, se trata de que yo, en mi conciencia, de ser Cristo, aprenda a vivir segundo a segundo en que soy su morada y hago su voluntad. Ser morada, hacer voluntad de Padre y Madre. En la medida en que todo mi sistema de vida se base en estos parámetros, ser su morada, hacer su voluntad, ser morada, hacer voluntad. Lo que hizo Jesús. Ser su morada, el Padre habita en mí. Ser su morada. Es la condición crística. Y la otra es hacer su voluntad. Hago lo que veo hacer el Padre, o hago lo que el Padre manda, o digo lo que el Padre me enseña. Ser su morada, hacer su voluntad. Ante cualquier condición, el parámetro es ese. Y eso es lo que en términos de la inteligencia del corazón o del mensaje que pretendemos entregar a través de pensar con el corazón, es que entregarse a vivir desde el corazón es entregarse a ser la morada del Padre y Madre y hacer su voluntad. Entregarse. Ser uno. Allí. Porque en esa condición, solo en esa condición, se hace realidad el verdadero significado de la palabra Cristo. Ya dije, Cristo no es directamente por cristal, eso es una metáfora, es una interpretación. Si buscamos la verdadera definición de la palabra Cristo en su origen etimológico, Cristo significa ungido. Cristo es ungido. ¿Qué es ungido? Lo untaron. El ungido, el que untaron. Es decir, que con alguna sustancia, con alguna esencia, por ejemplo, por decir algo, por un perfume, lo untaron, lo ungieron. Luego, si nos vamos al contexto de la antigüedad, esas unciones, ese ungir determinaba, por ejemplo,
reconocimiento, un bautizo, una autoridad, por decir alguna reputación, un orden de que este es. Y eso lo podemos encontrar en el libro secreto de Juan, cuando dice que el Padre, con su espíritu, con el verbo, ungió al vástago hasta que fue perfecto y completamente bueno. Entonces, Cristo es ungido y el ungido es que está untado, es que contiene, es que el Padre le dio la condición de llevar su esencia. Y la forma en que cualquiera de nosotros puede ser Cristo, es decir, ser ungido, es que esté en la presencia del Padre Madre. El libro secreto de Juan lo dice así incluso. El vástago estuvo en la presencia durante el ungimiento. Esa presencia es un estado de conciencia, presente. Vivir en esa presencia es estar sumergido en Padre Madre. Esa presencia, ese sumergido, ese ser uno es lo que nos hace ungidos, es decir, Cristo. ¿Por qué? Porque estamos ahí todo el tiempo en su esencia, untados de Él, conteniendo su espíritu, siendo su espíritu, permitiéndonos ser canal o instrumento para que se exprese su voluntad, su amor, su pensamiento. Ser morada y hacer su voluntad. El Cristo es el ungido. Entonces, la forja del Cristo viene de la metáfora con el cristal. Debemos comprenderla también desde el planteamiento de Pablo como el formar al Cristo en nosotros. No es otra cosa que construir cada uno en sí mismo la conciencia de ser morada de Padre Madre y de hacer su voluntad. Vivir la presencia, vivir la unidad, vivir la condición natural de nuestra existencia, que es estar sumergidos en Padre Madre. Ser en el Verbo y el Verbo en nosotros. De manera que nuestro camino lleve, muestre, entregue la luz de la vida. Es lo que también Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y de hecho, haciendo una referencia al Hijo del Hombre y al Cristo, porque todo el mundo pensaba que él hablaba del Hijo del Hombre y se refería a sí mismo, o al Cristo y se referían a sí mismo, a él nada más. Y una vez le preguntan, ¿quién es ese Hijo de Hombre que hay que levantar? Y él responde, aún por un poco hay luz dentro de vosotros. Entre tanto que tenéis luz, andad con ella para que no tropecéis en tinieblas. Algo así, que también en el Evangelio de Juan expuso Jesús, para referir que esa luz que él expresó está dentro de nosotros. Y que la tarea con todas estas enseñanzas es aprender a construir una conciencia de vida sobre esa luz. De manera que en vez de estar siendo, de tomar la identidad del Judas que traiciona su esencia crística, empecemos a ser el Cristo, el ungido, el que es uno con Padre Madre, el que vive sumergido en esa conciencia de la creación. Pues bien, esto es el mensaje, la reflexión, la propuesta que tengo hoy para compartir con ustedes acerca de la forja del Cristo. Muchísimas gracias por la invitación, por su atención y de nuevo deseo que esto sea de valor, que sea útil dentro de este camino en el cual nos acompañamos precisamente con la intención de esa cristificación, del Cristo formado en nosotros, porque al final de cuentas, cuando vivimos esa condición de estar sumergidos en Padre Madre, lo que ocurre es que Padre Madre vuelve a tener presencia en la tierra. Y no es que no esté, quiero referirme a que los seres humanos viviendo en la desconexión de Padre Madre, lo que estamos reflejando es la presencia de la oscuridad. Entonces los seres humanos, cuando volvamos a vivir en morada y voluntad de Padre Madre, haremos que se exprese desde nuestra vida esa luz. Y esa
es la esperanza porque es la solución de todo lo que pasa aquí en el mundo. Gracias, un gran abrazo a cada uno en su corazón, en su ser, que es la semilla de Cristo. Forjar el Cristo, formar el Cristo es desarrollar nuestro propio ser, porque el ser de cada uno de nosotros es eso. Es una semilla de Cristo, es un vástago, es Así es. el hijo de Padre Madre.